Buenas tardes y muchas gracias. Para empezar, quisiera señalar que el título de la presentación no fue planteado de la manera más acertada, pues no se trata que sean excluyentes de por sí. Un XML JATS puede exportarse como PDF. En lo que me gustaría hacer énfasis es en una breve comparación entre el modelo tradicional de publicación con un resultado en PDF y el modelo basado en XML JATS y las posibles implicaciones que pueda tener a nivel de producción, conocimiento abierto, el quehacer investigador y a nivel estético. Sobre el modelo PDF no entraré en detalles, pues ya lo conocemos, es publicar una revista de un gestor como OJS con los artículos en PDF. La principal ventaja del PDF es la capacidad de compartir el documento tal y como será impreso, con sus tipografías y disposición. Una capacidad muy extendida del PDF y que puede explicar su anclaje en la investigación es la capacidad de realizar subrayados y anotaciones sobre el texto, analógicamente a la manera como se haría en un papel y que es una práctica básica para el análisis en una investigación, tanto si se hace sobre el PDF mismo, un procesador de textos o escrito a mano. Esta misma rigidez de presentación puede presentar dificultades, aunque no imposibilidad, a la hora de leer en pantalla, que es la práctica más habitual para adaptarlo adecuadamente a una lectura fluida en móviles, ebooks o tablets, así como para la extracción de información organizada y jerarquizada, también para la accesibilidad. Sobre qué es XML JATS tampoco profundizaré mucho. El XML, Extensible Markup Language, en sí no es un formato de presentación como lo es el PDF, sino que es un lenguaje que contiene un conjunto de reglas para la construcción de documentos bajo un conjunto de etiquetas llamadas elementos y atributos, que son organizadas jerárquicamente, se pueden crear libremente y marcan la estructura y semántica de un documento. Concretamente, el XML JATS es un conjunto específico de etiquetas estandarizadas para revistas académicas. Están agrupadas en tres secciones: front, que es donde están los metadatos; body, el artículo como tal; y back, donde están los apéndices y las referencias, que estas a su vez pueden ser enlazadas en su citación en el cuerpo del texto. Aquí vemos cómo luce un XML JATS de forma cruda. Tenemos el front con información de los metadatos, el body con el cuerpo del texto y el back con la lista de referencias. Ahora bien, este documento nada amigable para la lectura humana se puede exportar en HTML y PUB para ebooks o en PDF mismo. Aquí vemos un ejemplo del llamado lector inteligente de Redalig, que bueno, se desplaza hacia los lados y también se adapta a la pantalla de un móvil, por ejemplo. En el caso del EPUB, pues se puede exportar a los ebooks para leerlo más fácilmente también, y tiene la capacidad también de enlazar las citas con las referencias. Finalmente, como señalaba, puede haber una conversión directa del XML JATS al PDF. En el caso de Redalig es un formato homogéneo, tanto de lector inteligente como PDF para las diferentes revistas. Este diseño es marcado por una hoja de estilo. Cualquier revista podría tener sus propias hojas de estilo para sus diseños, pero en la práctica sería muy costoso para editores pequeños. Sin embargo, la ventaja más grande no es cómo se presenta para su uso, sino sino la posibilidad de que el artículo sea fragmentado y pueda ser leído por máquinas. A partir de aquí tiene posibilidades de potenciar el conocimiento abierto, siempre que se entienda bien entre los sistemas y no proliferen distintos subestándares incompatibles. La web semántica tiene implicaciones a todos los niveles: publicación, investigación y autoría. En la práctica, y dicho de una manera simple, la web semántica ayuda a realizar búsquedas mucho más acertadas y relacionar elementos como los artículos, citas, universidades, países, las citas entre ellos, etc. Pero es más que eso. Una breve explicación de Wikipedia indica que el objetivo de la web semántica es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos usando agentes inteligentes, que son programas que buscan información sin operadores humanos. De esta manera, la información puede ser interrogable tanto por humanos como por máquinas, más allá de un buscador a texto completo.
En el proceso de la web semántica hay una traducción del XML al Resource Description Framework, RDF, de tal manera que la información entre documentos pueda ser efectivamente enlazada al convertirla en una estructura de sujeto, predicado, objeto. Por ejemplo, el cielo tiene color azul. De esta manera se van creando una suerte de categorías. Estas categorías son llamadas clases y a su vez serán procesadas por las ontologías, que es donde se crean las relaciones entre dichos elementos. A partir de aquí hay una serie de operaciones que superan mi área de conocimiento hasta llegar a la interfaz del usuario, que es donde aprovechamos dichas interrelaciones. A continuación indico algunos ejemplos. En Google vemos las búsquedas de personalidades, por ejemplo, nos indica preguntas relacionadas y búsquedas similares, normalmente de la misma categoría de área de conocimiento, región, época u otras clases. En el campo académico tenemos Semantic Scholar, que nuevamente vemos que nos da definiciones de lo que estamos buscando y temas relacionados. Otro ejemplo de aprovechamiento de la web semántica en el conocimiento abierto viene dado por Open Citations, que la marcación XML-JATS no es imprescindible para aprovechar el potencial actual de Open Citations. Podemos pensar que en un futuro, al tener la información minuciosamente separada, podrá tener más potencialidad. Se trata de tener la información estructurada, susceptible de ser leída por máquinas, separable del artículo en sí y que sea abierta. De esta manera permite crear una red pública de información sobre las citas que permita búsquedas que vinculen conexiones entre campos de conocimiento o incluso seguir la evolución de las ideas en disciplinas académicas. De esta manera se puede presentar como una alternativa para los índices propietarios. Además de la web semántica en general o las posibilidades de Open Citations, el uso del XML-JATS permite que los artículos estén disponibles para futuras tecnologías. En cuanto al quehacer investigador, la web semántica basada en artículos marcados con XML-JATS permite hacer un seguimiento de citas e interrelaciones entre ellas, que es más difícil en PDF, y esto puede ser útil a la hora de buscar información sobre un tema y clasificarla, que es la primera etapa de cualquier investigación y que se mantiene a lo largo de la misma. Muchas veces es un trabajo manual largo y tedioso y la web semántica podría facilitarlo. Como investigadores podemos imaginar búsquedas que puedan ayudarnos a hacer preclasificaciones teóricas, metodológicas o temáticas según los términos usados, regiones, interrelaciones entre universidades, grupos de investigación, citaciones, etc. El proceso de implementación del XML-JATS presenta algunos inconvenientes. El marcado de documentos, por ejemplo, necesita capacitación, reordenamiento de tareas o terciarización. Hace falta un desarrollo de herramientas de código libre para el marcado, distribución y transformación. También hace falta esfuerzos para que las diferentes plataformas lean y entiendan las etiquetas XML, y es un problema agravado por la proliferación de diferentes subestándares y adaptaciones. El XML-JATS se promociona como un estándar enfocado en la preservación de contenidos, aunque en la práctica el PDF tiene alguna ventaja, pues el primero solo almacena texto organizado en etiquetas sin imágenes u otros adjuntos, mientras el PDF sí mantiene una presentación con todos los datos incrustados, especialmente los gráficos. La solución a este problema, desde el modelo XML-JATS, es el formato DAR, DAR, que hace las veces de un comprimido zip que contiene el mismo XML y los adjuntos, las imágenes, etc. De esta manera, el XML-JATS actualmente no es totalmente viable como fuente única de preservación del contenido, tal como indicó Marc Briand en su ponencia en el Congreso de PKP en Barcelona. Solamente podemos considerarlo como tal bajo el formato DAR, y es un formato que, según dice, le falta desarrollo para ser un estándar. Sobre la parte estética, en el modelo PDF, los pequeños editores tenemos facilidad para personalizar nuestros contenidos en cuanto a disposición, tipografías, colores, etc. Es posible personalizar la exportación del XML-JATS a PDF por medio de las hojas de estilo, pero no es una tecnología técnica o económicamente accesible para muchas de las revistas, que tendrían que depender de modelos prehechos, en este caso por el modelo de Redalic.
Los subrayados y comentarios son una característica simple pero vital para el quehacer investigador. Estamos acostumbrados a realizarlos en PDF y es posible también en HTML con plugins del navegador como Hypothesis, como vemos en la imagen. Sin embargo, no es una práctica común. En mi entorno, al preguntar a una veintena de compañeros, investigadores e investigadoras, la mayoría desconocía esta posibilidad. Mientras esas prácticas no se hagan fáciles y populares, se antoja difícil que la mayoría de lectores reemplacen el viejo PDF. También hay algunos gestores como Zotero o Mendeley que tienen herramientas o están desarrollando herramientas de subrayado. Ya finalizando, las implicaciones de adoptar XML-JATS tienen sentido especialmente en un contexto amplio de la ciencia y el conocimiento abierto, con tal de sacar provecho de tecnologías actuales y futuras para facilitar en gran medida el quehacer investigador. A nivel de usabilidad hay mejoras, pero no considero que sea su punto fuerte en comparación de la web semántica o este tipo de tecnologías. Para que la aplicación efectiva del XML-JAT sea ampliamente extendida entre pequeños editores con bajo presupuesto, considero que falta desarrollo de herramientas de producción y preservación, siempre desde el software libre, que faciliten la marcación y personalización de hojas de estilo, que sería un aspecto que además mantendría el sentido a la tarea de los maquetadores. Como explicaba Marc Briand, la preservación del XML-JAT se optimiza con el almacenaje DAR, pero es una tecnología a la cual también le falta desarrollo. Así pues, las posibilidades de conocimiento abierto e interrelación de la información del XML-JATS son impresionantes y debería ser un camino a seguir, pero cada editor o editora debe plantearse, según sus presupuestos y necesidades, la necesidad de realizar el paso antes o después. De momento, esperemos que aumente la apuesta por el desarrollo de las tecnologías de software libre que faciliten el proceso por parte de pequeños editores, teniendo también en cuenta las prácticas cotidianas del quehacer investigador. Bueno, muchas gracias por su atención.